Hola, buenas. Hola, buenas. Hola a todos los que van entrando. ¿Cómo estáis? ¿De dónde me veis? Si queréis poner algo, contadme de dónde me veis. Vamos a hablar un poquito de la salud mental, que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y por eso he querido hacer este live para todos los que quieran entrar y compartir sus experiencias, inquietudes o lo que quieran compartir. Aprovechando que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, nada, esperar un poquito, a ver si entra un poquito más de gente y poder hacer un poco de charla y hablar sobre este tema, que a mí en particular me parece bastante importante. No sé si alguna persona estaba esperando o sabía ya y que se ha conectado a posta o simplemente ha visto y se ha conectado. Pero bueno, el que quiera quedarse, bienvenido, y el que quiera compartir un poquito conmigo y con todos los que estén por ahí, está genial. No sé si queréis decirme dónde estáis, de dónde me veis, si os parece interesante el tema, qué opináis al respecto. O si queréis hablar en algo en particular, contar algo, alguna experiencia. Estamos abiertos a leer y a escuchar. O hacer alguna pregunta también si tenéis alguna duda, no sé. No, no enseñe los pies, Pololo. Nada, quiero hablar un poco de la salud mental y de las enfermedades mentales. Si queréis compartir también para que se pueda unir más gente, estaría muy bien. Y así somos más. De momento, pues eso. Yo comentar que para mí es un tema muy importante que me toca de cerca porque lo vivo día a día y bueno, y me parece interesante poder darle un poco de difusión, ¿no?, al tema y de poder hablar y compartir con otras personas que también
están pasando por la misma situación o que les interesa también el tema, ¿no? Que quieran ayudar o que quieran entender a las demás personas. Porque también es verdad que quien no lo padece, pues cuesta un poco entender, ¿no? De qué va todo esto. Sobre todo, bueno, hoy en día que es muy común, ¿no? Tener gente que tiene alguna enfermedad mental cerca, más allá de ser un amigo, un familiar o... Creo que la mayoría de las personas conocemos a alguien que padece alguna enfermedad mental. Y nada, después de la pandemia también es algo que es bastante... que ha crecido bastante, ¿no? El tema de la depresión, de la ansiedad y de los ataques de pánicos o fobias, ¿no? Sobre todo en los jóvenes, que han sido los más afectados. Pero bueno, un poquito eso, ¿no? De hablar sobre eso y quizá también contar qué podemos hacer para llevarlo mejor. O también un poco dar difusión a esto para que se pueda quizá hacer un poco más de fuerza o de presión difundiendo la salud mental y que realmente le den la importancia que tiene, ¿no? Que debería tener. Creo que es a nivel mundial, que en la salud pública la salud mental no está bien tratada y bueno, que creo que ya es momento de cambiar, ¿no? Un poco de quizás hacer un poco de presión, como se hacen con otros temas en el mundo, ¿no? Como en la violencia de género o el feminismo o, bueno, cualquier otro tema que el cáncer. Sí que es verdad que otros temas tienen más difusión, ¿no? Y bueno, un poquito de eso. No sé si alguien quiere aportar algo o decir algo, ¿vale? Os leo por ahí. Y bueno, no sé. También hablar de ello significa quitar un poco de prejuicios, ¿no? O darle voz a mucha gente que quizá no se anime por miedo al que dirán o por la familia o por los amigos. Hola, Auriel. Mucha gente no pide ayuda por eso, ¿no? Por los prejuicios que hay hoy en día, ¿no? O lo típico de, es que esta persona no tiene una enfermedad mental, sino que está loca, es que es medio loco, es que tiene problemas, está mal de la cabeza. Pero realmente muchas personas en el mundo padecen enfermedades mentales. O sea, depresión, ansiedad es lo más habitual, lo más común. Y luego, pues bueno, evidentemente hay cosas mucho más graves, ¿no? Que necesitan una atención más urgente. Pero es muy común hoy en día que la gente tenga estrés y por exceso de estrés sufra de ansiedad o de ataques de pánico, agorafobia, depresión, muchos síntomas que también la gente no sabe que son de ansiedad. Quizá estéis padeciendo ansiedad y no sabéis parado a pensar que quizá lo que tengáis sea ansiedad y no sea una enfermedad física, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, darle un poco de difusión a esto para que la gente empiece a entender más y empiece a escuchar más sobre el tema y se empiece a normalizar, ¿no? Que es normal padecer de una enfermedad mental, porque al fin y al cabo el cerebro es un órgano como cualquier otro del cuerpo y también tiene sus consecuencias, ¿no? Funciona
con una química y cuando la química del cerebro se altera, pues da lugar a enfermedades mentales, que le llaman, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco eso. Aquí, por ejemplo, en España, donde estoy yo, no hay un protocolo específico de actuación en urgencias para una persona que llega con un ataque de ansiedad o con un ataque de pánico. Realmente, pues se te da una medicación, un ansiolítico, un relajante para que te tranquilices, te dejan en observación y te dan el alta. Y bueno, y eso también, muchas veces vas y con síntomas de ansiedad o otra enfermedad y no te diagnostican como tiene que ser, ¿no? No te derivan a un psicólogo o no te derivan a un psiquiatra, específicamente si tú no lo solicitas, ¿no? Entonces hay que ser consciente de las enfermedades mentales para poder pedirle a tu médico de cabecera que te derive a un psicólogo o a un psiquiatra. Y bueno, que mucha gente, eso, ¿no? Hoy en día mucha gente, por los prejuicios o por miedo al que dirán a la familia o qué van a pensar o qué me va a pasar o no, eso no va conmigo o eso no, a mí no me va a pasar. Y al fin y al cabo no distinguen, no discriminan ni por raza, ni por sexo, ni por país, ni por estatus social. Es una enfermedad, son enfermedades como cualquier otras. Entonces te puede tocar. Y, y sobre todo si no tienes conocimiento de cómo prevenir o cómo cuidarte o de qué manera hacer para tener una buena higiene mental, ¿no? Hola, buenas a los que vais entrando. Es importante también, ¿no? El saber detectar a tiempo o por lo menos saber, tener conocimiento para prevenir, ¿no? En uno y bueno, los que somos padres también estar atentos a nuestros hijos, ¿no? Porque, como he dicho antes, las enfermedades mentales no discriminan. Entonces, hola Marga, hola Lucía. Eso, no discriminan a nadie y todos podemos padecerlas y bueno, sobre todo los jóvenes, estar atentos a los síntomas, a las conductas, a los comportamientos, lo que dicen. También es muy importante tener en cuenta lo que nos comunican, ¿no? Porque muchas veces nos están pidiendo ayuda, pero no de manera directa. Y bueno, un padre o una madre que no tiene conocimiento de las enfermedades mentales, pues difícilmente pueda detectar en sus hijos que están padeciendo algo así, ¿no? Y bueno, con la información siempre previene muchas cosas, ¿no? Sobre todo en cuanto a enfermedades mentales, también hay mucho tabú en cuanto al suicidio, ¿no? Y las ideas suicidas. Entonces, eh, es más común de lo que se piensa y es importante estar alerta después de ciertas épocas en la vida o etapas o momentos en la vida, como por ejemplo lo fue la pandemia, o si estamos atravesando por una situación difícil, una separación o una mudanza, o no sé, la maternidad. Hay muchas situaciones que nos pueden derivar en enfermedades mentales si no tenemos en cuenta y no sabemos cómo cuidarnos. Eh, También hay muchos mitos, ¿vale? Que quizá hoy en día todavía no se han explicado bien o no se han desmitificado, ¿no? Como por ejemplo lo de la depresión postparto, que mucha gente piensa que es depresión postparto es depresión, o sea, acabo de parir y a los pocos días ya tengo depresión.
y realmente es una cosa que puede venir hasta varios años después de haber dado a luz. Entonces no necesariamente es inmediatamente después del parto. Una depresión postparto puede ser cuando dejas de darle la lactancia al año y medio, a los 2 años, a los 3 años, ¿vale? Por ejemplo, eso, ¿no? Que mucha gente cree que o tiene mal el concepto de es posparto e inmediatamente después del parto y realmente no es así, ¿vale? Otro de los datos que también he mirado que me llamaba mucho la atención es que, por ejemplo, una mudanza, cuando nos enfrentamos a una mudanza, es uno de los causantes que está casi en primer lugar de una depresión. Entonces, supone mucho estrés y eso puede ocasionarnos y derivarnos en una depresión, ¿vale? Cosa que, bueno, que la mayoría de la gente diría, pues por una mudanza, pues sí, por una mudanza. Son situaciones que nos pueden afectar a nivel emocional y por ende afectan el funcionamiento del cerebro, ¿no? Y bueno, y estar alerta de eso, de las situaciones que puedan desestabilizar emocionalmente a la persona, a la familia o a la persona en sí y tenerlo en cuenta para poder prevenir o para poder tomar medidas a tiempo. Porque cuanto antes se tomen medidas, antes se va a poder solucionar el problema, ¿no? Porque también mucha gente cree que una enfermedad mental, cuando llegas al psicólogo o ya cuando vas al psiquiatra porque tienes depresión, ansiedad o pánico, fobias, pues voy a ir al psiquiatra, me van a medicar y ya voy a tener que tomar la medicación de por vida. No necesariamente es así. No necesariamente tienes que tomar una medicación de por vida y no necesariamente tienes que tomar una medicación. Por eso la importancia de la prevención, ¿no? De prevenir y de estar alerta y de saber cuáles son los síntomas y qué nos puede desencadenar un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, una depresión, ¿no? Para saber prevenirlo y tratarlo cuanto antes. Quizá no necesites medicación, sino terapia o apoyo, un acompañamiento o simplemente unas pautas para poder controlar y gestionar mejor las emociones y no tienes por qué tomar una medicación. Sí que es verdad que cuanto más prolongues el acudir a un especialista, es más probable que tengas que tomar una medicación, pero no necesariamente pasa eso en todos los casos. En muchos casos, simplemente con terapia y con algunas pautas y un buen acompañamiento, se soluciona el problema y ya está. La gestión emocional también es muy importante, ¿no? Saber gestionar, reconocer nuestras emociones, saber gestionar, autorregularnos, conocernos a unos mismos, ¿no? Vale, en esta época de mi vida me afecta más esto, en estas épocas me afecta más lo otro, o cuando estoy trabajando bajo presión, porque en mi trabajo hay mucho trabajo, necesito un refuerzo o necesito tener las pautas para prevenir la ansiedad a mano para no olvidarme de ello, o eh, me sirve cambiarme mi alimentación cuando estoy eh, bajo presión en el trabajo porque necesito más fuerza y más empuje para poder tener la energía para sobrellevar eso. Entonces todo repercute, ¿no? Todo repercute en nuestro estado emocional. El dormir, la comida, la alimentación, el dormir, el ejercicio, eh, la sociabilización, todo. Entonces, claro, es muy importante mantener un equilibrio medianamente bueno para poder prevenir y
y atajarlo cuanto antes, ¿verdad? Sí, en cuanto a química, es verdad que cuando hay una enfermedad mental es porque hay un desequilibrio en las químicas del cerebro, ¿no? Entonces, claro, hay veces que hay un fallo porque así como, eh, por ejemplo, cuando tenemos colesterol, no, los radicales libres no captan grasos, pues lo mismo pasa en el cerebro, ¿no? Que hay ciertas sustancias que no son segregadas o que no son captadas y eso afecta a nuestro equilibrio. Entonces, claro, creo que lo importante de todo esto también es entender que las enfermedades mentales provienen de un desequilibrio en el cerebro, ¿no? Entonces, eso afecta a nuestras emociones. La mente, la mente es la que conduce nuestras emociones. Entonces, claro, cuando tú tienes un órgano que está funcionando mal, ya sea por un déficit de sustancias o por una malformación o por un trauma o por lo que sea, pues claro, es mucho más fácil verlo en algo físico, porque cuando a ti te dicen, pues no puedes caminar porque tienes la pierna rota, has sufrido un trauma en la pierna, un trauma físico, eso se ve, ¿no? Lo puedes ver a simple vista. Pero en cuanto a salud mental, no son cosas que no se ven. Y que muchas veces tampoco se exterioriza. Entonces es más difícil que se pueda entender. Pero bueno, la realidad es que están ahí, las enfermedades mentales existen y por algo existe la psiquiatría y por algo existe la psicología y por algo hay tantas terapias alternativas hoy en día que se pueden usar para mantener un equilibrio en nuestra salud mental. Pero sí, es importante entenderlo desde el punto de vista físico, que pues eso, que es un fallo a nivel cerebral, ¿no? Ya sea por química o por una malformación o por un trauma. Y claro, a nivel mental también están los traumas emocionales y los traumas físicos, porque un trauma físico te puede generar también una descompensación, ¿no? Pero también están los emocionales, que era lo que hablaba un poquito antes, ¿no? De saber qué cosas nos afectan, qué cosas que estamos viviendo o que vamos a vivir que nos afectan emocionalmente y que nos pueden desequilibrar, nunca mejor dicho, ¿no? Y bueno, y un poco eso. La verdad es que yo no he visto muchas redes hoy y tampoco no miro la tele, entonces tampoco sé si se habrá hecho alguna mención o no a hoy, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Supongo que sí, que algo se habrá hecho porque en el Día Mundial pues como que vamos a nombrarlo, ¿no? Pero estaría bien y es muy importante que se nombre todos los días. O sea, que todos los días eso está ahí, así como la violencia, como las guerras, como el hambre, como cualquier otro tema, ¿no? Es algo que forma parte de nuestra sociedad y bueno, que estaría bien que no solo en el Día Mundial de la Salud Mental se recordara esto, ¿no? Eh, bueno, no sé si queréis hacer algún comentario, aportar algo, preguntar algo y sacar tema de ahí, no sé, para interactuar un poco con los que estáis por ahí mirando, que gracias por quedarse, si queréis compartir también, si queréis invitar a otras personas. Mi idea es, pues, de momento los lunes, porque, bueno, porque se ha quedado así, hacer un live
y nada, y darle espacio a toda la gente que quiera hablar o que quiera expresarse o que quiera buscar un desahogo, ayuda, lo que sea, un consejo, poder saber que cuentan conmigo, por lo menos, me pongo a disposición. Y bueno, nada, en cuanto a mi experiencia, ¿no? Yo desde muy joven, desde los más o menos 16, 17 años, prácticamente estoy con este tema en la cabeza, ¿no? Y es algo que siempre he querido hacer, darle difusión, porque en el camino me he encontrado con muchas trabas y con muchos prejuicios y, y bueno, quizá también un poco en algunos momentos sí que me he sentido acompañada, pero en otros no. Y entonces son procesos que son difíciles de transitar, sobre todo si estamos solos. Y bueno, eso, que si hay alguien que está atravesando por un proceso difícil y que quiere, necesita un acompañamiento, un apoyo, una escucha, lo que sea, ¿no? Porque creo que eso es demasiado importante, ¿no? Cuanto más acompañado estás y más entendido, ¿no? Porque también eh, el acompañamiento tiene que ser con empatía, que realmente entiendan por lo que estás pasando y que te tengan paciencia, ¿no? Porque no se soluciona, ay, no estés triste, o respira, respira, o sea, hay muchas cosas que la gente que no lo ha padecido no lo entiende. Algo que parece muy fácil, ¿no? Cosas que parecen fácil, pues si tienes ganas, no llores o no estés triste. Tienes que relajarte. Son comentarios que suelen surgir muy a menudo, ¿no? Pero bueno, que no son con maldad, sino un poco también por ignorancia o por falta de información. Pero bueno, para eso mismo creo por eso mismo creo que es bueno darle difusión a este tema. Y, y bueno, no sé, en mi caso, yo por ejemplo, eh, sufro de depresión hace ya muchos años. Tengo, justamente por lo que estaba hablando antes, por el hecho de no prestarle atención y no tratarme en el momento que tenía que tratarme, pues es una depresión ya prolongada en mucho tiempo, entonces eh, ya es una depresión crónica. No significa que esté todo el tiempo triste, sino que pues tengo idas y venidas. Evidentemente cada vez con el paso de los años lo gestiono mejor. Eh, pero bueno, por eso mismo sé que es importante saber reconocer los síntomas o las señales que nos da nuestro cuerpo para actuar cuanto antes, ¿no? Y no solo en nosotros, sino también en otras personas, porque quizá hay personas que no tienen miedo o no se dan cuenta, porque no tienen la información necesaria. Ay, yo no sé qué me pasa, pero me despierto todos los días cansado y no tengo ganas de nada y tengo mucha apatía y no sé, será porque tengo anemia y bueno, y uno que lo padece quizá lo ve hasta más claro que la propia persona, ¿no? Pero bueno, también después de una recaída bastante fuerte que tuve, eh, hola Deli, yo soy de Valencia. Bueno, vivo en Valencia, pero en realidad soy de Uruguay. Y, y llevo aquí muchos años ya. Bueno, y eso, después de una fuerte recaída que tuve hace mm, unos 7 años más o menos, eh, empecé con ansiedad, ¿no? Ataques fuertes de ansiedad.
y, bueno, también es una cosa que arrastro desde entonces. Lo sé gestionar bastante bien. La verdad es que sí, bueno, por ahí por Canarias hay un poco de todos los acentos mezclados. Me alegro de que me mires por ahí. Y bueno, y eso, que si quieres aportar algo, contarnos algo un poquito de ti o lo que sea, guay. Eh, nada. Y bueno, lo gestiono bastante bien porque me lo he tratado bastante también, ¿no? A nivel de psicólogo eh, me ha dado muchas pautas y siempre me ha acompañado. He tenido la suerte de que ya llevo 3 años con el mismo psicólogo y bueno, eso es una bendición porque aparte no es de pago, es en una institución pública. Entonces, claro, que un psicólogo esté 3 años en un sitio público es bastante raro, ¿no? Y entonces, bueno, con él la verdad que lo gestiono bastante bien, lo llevo muy bien, pero sí que es verdad vale, que bueno, que a veces me puede, o sea, a veces me puede, porque eso, la ansiedad es muy puñetera, ¿no? A veces te parece que estás bien, que estás estable y de repente aparece así. Pero bueno, bien. Mm, También he tenido episodios en la pandemia. Me pasó que tuve fobia. No sé si sería algo como agorafobia o no quería salir. O sea, no, agorafobia, no sé. Bueno, no sé cómo llamarlo. Pero tenía pánico. No podía salir. No, los primeros días que intenté salir de casa, no pude. Me quedé parada delante de la puerta y no pude salir. Y realmente eso es una cosa que nunca me había pasado, ¿no? De sentir que no podía mover mi cuerpo, no podía avanzar, no podía salir. Sencillamente no podía. Físicamente era imposible para mí dar un paso adelante, porque el miedo realmente me paralizaba, ¿no? Pero bueno, eso fue eh, al principio de los primeros días de la pandemia, que había tanta incertidumbre y tanto miedo, ¿no? Evidentemente era algo colectivo. Eh, y bueno, luego, al pasar de las semanas, me fui relajando y se me fue pasando, pero sí que, bueno, me quedaba esa, esa sensación de nerviosismo, ¿no? De inquietud cuando tenía que salir. Estaba muy pendiente del gel, las manos, de que no tocaran nada a los nenes, bueno, de eso, ¿no? De ese miedo a lo desconocido, ¿no? De que no me vaya a contagiar el virus y qué me pasa si me voy a contagiar. Bueno, eso todo fue al principio, el primer año. Luego ya, poco a poco, ya se fue normalizando todo y también me fui relajando más. Y bueno, y lo voy llevando. No, hay veces que las circunstancias de la vida pues te hacen más fácil gestionarlo y hay otras veces que no. Pero bueno, he aprendido mucho porque son muchos años también eh, y no sé, creo que como buen consejo podría decirle a todas las personas que sufren enfermedades mentales que lo mejor es eh, tratar de conocerse a uno mismo lo más posible, porque no todos reaccionamos de la misma manera. Lo que a mí me sirve, quizá a otra persona no. O lo que a mí me afecta de una manera, a otra persona no le puede afectar en absoluto. Entonces son procesos muy particulares, aunque mm, a- en líneas generales sí que
hay rasgos que se comparten, ¿no? Porque todo el mundo que ha tenido ansiedad dice, ay, pues el dolor en el pecho, ay, que pensé que me iba a morir o no sabía lo que me estaba pasando, estaba mareada, bueno, en fin, hay rasgos generales que, bueno, que comparten, ¿no? Pero sí que pienso que es muy particular de cada uno. Y una de las cosas que me ha ayudado mucho a mí es a conocerme como mis límites, eh, hasta dónde puedo llegar, cuánto puedo aguantar. Esto me produce mucho más estrés que esto. Por ejemplo, a mí el trabajo es una cosa que yo puedo trabajar bajo presión y trabajo mucho mejor. No me produce ansiedad trabajar bajo presión. Entonces, quizá otra persona sí. Quizá otra persona el estrés o la presión que le pongan en el trabajo le produzca más ansiedad. Y bueno, y eso es un poco conocerse, ¿no? De decir, vale, pues a mí el trabajo no me afecta, pero quizá cuando mi hija se enferma, pues sí, me afecta demasiado, que realmente es así, ¿no? Que realmente, en mi caso es así. Yo sufro mucho más cuando pasa algo con mis hijos que cuando me pasa a mí, ¿no? Me genera mucho más. Sí, eso también. Exactamente, ¿no? Los tiempos son de cada uno. Los tiempos son de cada uno. Quizá yo me gestiono, me autorregulo en media hora y se me fue el ataque de ansiedad y otra persona está días y días para recuperarse. Entonces, claro, también los tiempos es de cada uno y eso es muy importante entre nosotros, ¿no? O sea, quiero decir, entre las personas que padecemos este tipo de trastornos o estas enfermedades mentales, tener en cuenta de eso, ¿no? Vale, pero, ay, pero si yo, eso en media hora se me pasa, vale, a ti se te pasa en media hora, a mí no, y quizá a otra persona tampoco. Entonces, es importante tenerlo en cuenta para poder ayudar a la otra persona. Simplemente el hecho de decir, bueno, a ver, ¿de qué manera te puedo ayudar? O qué es mejor para ti, ¿no? Porque también es verdad que en ciertos aspectos eh, hay gente que prefiere no tener acompañamiento o tener un acompañamiento pero que esa persona no interfiera no interactúe con ella, ¿no? Hay momentos en los que necesitas que no te toquen, que no te hablen, que no te digan nada, pero sí que necesitas que alguien esté ahí, para saber que alguien está ahí, porque que haya otra persona a tu lado te hace sentir seguro en el caso de que, ay, dice, bueno, me pasa algo y hay otra persona, alguien va a responder por mí, ¿no? Si me desmayo, por lo menos va a haber a otra persona, o si pierdo el conocimiento, o si me muero, alguien va a saber que me morí. Pero no necesitas que esa persona interactúe contigo, ¿vale? Entonces, también eso hay que tener cuidado con eso, ¿no? Decir, bueno, tenemos lo mismo, pero quizá no lo llevamos de la misma manera, no lo gestionamos de la misma manera, ¿no? Cosas que a mí me puedan relajar, a la otra persona le pueden incluso hacer peor, ¿no? La música, hay gente que le gusta la música, hay gente que no puede, no escuchar esos estímulos le genera más ansiedad, lo desconcentra, ¿no? Luego también una de las cosas que creo yo que es fundamental para este tipo de problemas, ¿no? Cualquier tipo de enfermedad mental es la respiración. La respiración y el poder aprender un método para relajarse y a respirar bien, ¿no? Porque todo el mundo te dice, respira, respira. Y tú estás con ansiedad y estás hiperventilando, te pones a respirar peor, más hiperventilas más y al final terminas mareándote, aumentando los síntomas y todo va peor. Entonces el aprender a respirar eh, es muy importante. Conocer técnicas, todo lo que puedan ser técnicas de relajación y de respiración,
Creo que sí. Bueno, pero yo creo que antes de llegar a eso, ¿no? Te lo ves venir un poco, ¿no? Como que empiezas ahí unos días, uy, eh, no tengo ganas hoy de esto, no tengo, vas dejando de hacer, ¿no? Vas dejando de salir, vas dejando de mirar cosas que antes mirabas. No sé, por lo menos, bueno, quizá no, quizá tú, en ese aspecto, quizá tú pasas directamente a eso, ¿no? Es decir, bueno, un día te despiertas por la mañana, te ha conmocionado algo emocional, porque sí que es verdad que hay un desencadenante a nivel emocional, o sea, siempre es así, ¿no? Más allá de que sea un cúmulo, porque puede ser un cúmulo durante varios días, semanas o meses, pero sí que es verdad que ese día que tú dices, vale, me voy, hoy me quedo en la cama porque me importa dos o tres mierdas, no quiero levantarme, me quedo en la cama, ¿no? Eh, Hay un desencadenante, quizá algo que te hizo conectar con esa emoción, ¿no? De soledad, de tristeza o de abandono, de lo que sea. Pero sí que es complicado detectarlo. Por lo menos a mí me cuesta bastante, porque hay veces que digo, pero si estaba todo bien, estaba todo bien, y de repente, ¡boom!, cayó la bomba, no me lo vi venir, y nada, y es como que yo me he dado cuenta que a lo largo de los años eh, los picos son como cada vez más abiertos, ¿no? Porque al principio, por ejemplo, al principio de la depresión estaba muy abajo, luego subía, estaba muy arriba y volvía a bajar y así, ¿no? Pero con el paso de los años es como que los picos son hay más espacio entre pico y pico, ¿no? Por suerte, por lo menos en mi caso, por suerte, yo he aprendido a gestionarlo y llevarlo de tal manera que entre recaída y recaída cada vez hay más tiempo. Pero sí que es verdad que hay gente que, bueno, que tiene un pico muy fuerte y hacia abajo y luego se estabiliza y vuelve a bajar, ¿no? Es todo, también es todo muy particular, todo depende, todo, porque todo influye, ¿no? Influye en la salud mental, que es un poco también lo que se está quedando, lo que se ha quedado obsoleto en cuanto a la medicina, ¿no? Porque, claro, eh, lo que son las enfermedades mentales hoy en día se tratan a nivel de salud pública como algo mental o como un desequilibrio químico en el cerebro, ¿vale? Algo físico. Pero está más que comprobado que no, no está bien gestionado de esa manera, no está bien tratado porque hay que tratar al ser humano como un todo, o sea, no solo la mente, no solo lo físico, sino también las emociones, la parte espiritual, por decirlo de alguna manera, y también el entorno, porque todo influye en la salud mental, ¿vale? Lo social también influye en la salud mental. Entonces, ese es el fallo que hay hoy, ¿no? En el sistema de salud o de higiene mental que hay en la mayoría de los países, ¿vale? Eh, sí, los trastornos obsesivos compulsivos ahora están en auge, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque ahora se están haciendo mucho más visibles. Y claro, y es verdad, o sea, hay muchas cosas que igual no sabías. Y dices, uy. Pero bueno, también es verdad que cuando estás enredado en esto de la salud mental,
se tiende muy fácil a decir, uy, quizás yo tenga esto también, ¿no? Ay, a ver si tengo esto, o a ver si tengo lo otro. Entonces a veces está bien tener la información, pero también hay que dosificar y seleccionar bien. Y ser sincero con uno mismo y decir, bueno, sí, vale, puede ser que sea un poco de, puede ser que tenga un poco de obsesión por la limpieza, pero no me afecta hasta el punto de, claro, porque el tema es que cuando hay una enfermedad mental, cuando se cataloga de enfermedad mental, es porque esa enfermedad o ese trastorno altera tu ritmo normal en la vida, ¿vale? En todos los aspectos o en algunos de los aspectos. Que lo que quiero decir es, puede ser que altere tu ritmo de trabajo o puede ser que altere la forma en que te relacionas con el mundo exterior, puede ser que altere la forma que te relacionas con tu familia, puede ser que te altere la alimentación, porque hay muchos trastornos eh, a raíz de enfermedades mentales aparecen los trastornos alimenticios, que son enfermedades mentales también. Entonces, claro, eh, se cataloga como una enfermedad mental cuando altera tu ritmo de vida, ¿no? Cuando por causa de esa enfermedad no puedes vivir con normalidad, ¿vale? Eh, entonces, en el caso de los TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, que es un género, es muy amplio porque hay muchísimo, ¿no? Que puedes, en muchísimas áreas, eh, es importante pensar eso, ¿no? O sea, vale, yo tengo cierta obsesión con la limpieza o con lavarme los dientes o con, no sé, o con poner la ropa, que esté toda la ropa ordenada, lo que sea. Pero eso altera mi funcionamiento normal, me llega a alterar, modifica mi comportamiento cuando voy a sitios públicos o modifica mi forma de relacionarme con los demás, me afecta a la hora de relacionarme con las otras personas. Entonces, claro, en el caso de que sea que sí la respuesta, ¿no? Ahí es cuando realmente hay que evaluar si necesitamos ayuda o necesitamos eh, atención de un profesional. Porque claro, ahora todo el mundo tiene obsesión con algo, pero y vamos al psicólogo o tengo TOC. No, no, espérate, no es que tengas TOC. Es que, bueno, es que eres un poco obsesivo tienes una conducta obsesiva, ¿vale? Es como lo de ser narcisista. Todo el mundo tiene tendencias narcisistas, pero no todo el mundo es narcisista. Entonces, hay una línea muy fina que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de decir, bueno, tengo una enfermedad mental, tengo un trastorno obsesivo compulsivo, porque a veces simplemente es una obsesión por algo y ya está. Yo creo que no tengo lo único que me faltaría ahora es que me obsesione con algo, pero bueno, creo que no. De momento no tengo ningún otro trastorno que yo sepa, que con lo que tengo ya tengo bastante. Y bueno, no sé. También eso, trato de tomármelo con humor porque muchas veces eh, la gente dice, no, ay, te ríes o te ríes de esto. Pues sí, me río de esto porque sé lo que es, sé lo que se vive y se pasa mal. Y hay momentos que son de muy bajón, de mucho bajón, de estar muy mal, de estar muy triste, de no tener ganas de sentir nada, de no poder manifestar ninguna emoción. Entonces, los momentos en los que estoy bien, pues si me tengo que reír, me río porque sé de lo que hablo porque lo estoy padeciendo yo misma. No es que me esté burlando de la demás gente, no, es que sé de lo que estoy hablando. Eh, y bueno, y es eso. Hay enfermedades mentales que se pueden tratar y curar, porque hay gente que, que la sobrepasa.
¿vale? Que solo tiene un episodio en su vida o un tiempo, o he tenido una depresión en mi vida, que ya es bastante, ¿no? Pero que bueno, que por suerte se puede pasar y se puede salir, ¿no? De eso. Y bueno, y hay gente bueno, que es eso, que como depende también mucho de las circunstancias que uno tenga en su vida, muchas veces las circunstancias no son favorables. Entonces, pues eso eh, hace que arrastremos durante mucho tiempo y al final bueno, se torna algo ya de por vida, ¿no? Para toda la vida. Pero aún así se puede vivir medianamente de buena manera eh, y se puede hacer una vida normal, aunque tengamos depresión, aunque tengamos ansiedad, o aunque tengamos TOC, o aunque eh, tengamos TDA o TDAH, o bueno, en fin, incluso enfermedades más graves como la esquizofrenia, por ejemplo, pues es algo que, bueno, que son palabras mayores, ¿no? Pero que con una medicación muy estricta y con un plan de alimentación, unas rutinas, unas pautas, un acompañamiento, ¿no? Un apoyo, se puede vivir y se puede sobrellevar. Entonces, eh, hay que darle difusión a eso, porque muchas veces, no, esta persona tiene esquizofrenia, bueno, pues ya la hicimos ingresada en un psiquiátrico de por vida porque no puede, inhabilitada, porque, vale, sí es una limitación, sí no cambia, obviamente, porque tienes que tener muy estrictas ciertas cosas como la medicación, las revisiones y el hecho de la alimentación es fundamental, ¿no? Porque teniendo una medicación psiquiátrica, pues evidentemente no puedes tomar alcohol, no puedes usar drogas, entonces es muy estricto, tienes que seguir unas pautas muy estrictas para poder llevar una vida medianamente normal, pero se puede, ¿no? Y hay gente pues, que padece de estos trastornos y trabaja y tiene familia y tiene amigos y hace una vida casi normal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, es eso también, un poco informar a la gente, hablar sin tener miedo, sin tener... Sé que es un poco difícil porque no todo el mundo lo acepta de esta manera, pero eh, si no te entienden, si hablan de ti porque tienes enfermedades mentales, bueno, pues eh, creo que dice más de las otras personas que no se interesan o no tienen la información que de uno mismo, ¿no? Que está trabajando y que es consciente de que tiene un problema y que lo está tratando. Entonces, lo principal me parece que es vencer el miedo ese al que dirán o de lo que lo que puedan llamarte o lo que puedan decir y hablar y decir las cosas por su nombre. O sea, el que tiene depresión y ya está. No estoy triste, no estoy pasando una mala racha. O sea, no, pues tengo depresión. Estoy en una etapa depresiva. O, y ya está. A ver. Y, y ser conscientes de que con ayuda se puede salir de cualquier estado depresivo, ¿vale? Eh, si buscamos ayuda a tiempo, se puede salir de ahí. Y, y bueno, y nada, y acompañar también y apoyar a la gente que sepamos que están pasando por algún proceso así, ¿no? Sí, por lo menos brindar el apoyo o el acompañamiento que necesiten y bueno, eso. Es un poco también mi opinión, ¿no? Un poco
un poco mi opinión personal y de lo que he vivido un poco, lo que he pasado y cómo lo he vivido yo y cómo lo he pasado yo. Quizá otra persona eh, pueda tener otra opinión o pueda haberlo vivido de otra manera, ¿vale? Eh, pero bueno, creo que la mayoría de la gente coincide en lo mismo, en que hay que darle visibilidad, en que eso son cosas, es real, está dentro de la sociedad y y que es necesario hablar de ello. Y ya está. No sé si que, qué os parece, que os gustaría, si os gustaría decir algo, las que estáis por ahí. Gracias por haberos quedado. Y bueno, eso, también un poco que de momento los lunes se queda como día fijo para hablar un poco de esto. Eh, Me gustaría también, por ejemplo, la semana que viene, hablar un poco más específicamente de algún tema, ¿no? O de algún trastorno o alguna enfermedad o no sé, lo que si queréis algo específico. eh, o si queréis preguntar algo y hablarlo entre todos, lo que sea. Eh, a mí, este último año, que ha sido un año bastante complicado, que ha sido un año bastante desequilibrante, me ha ayudado mucho también estar estudiando, ¿no? El tema de la psicología, pues me ha ayudado muchísimo. Entonces, considero que tener la información que podamos buscar, siempre y cuando sea real, no sea bien, sea buena, ¿no? Porque hay que tener también cuidado donde miramos. Pero bueno, si sabemos que son de fuentes de fiar, todo lo que podamos eh, saber, o sea, todo lo que podamos aprender acerca del funcionamiento de nuestra mente o de los comportamientos del ser humano o de la psicología en general, eh, nos va a ser bien, nos sirve, nos va a servir. Obviamente no todo el mundo que tenga una enfermedad mental se va a poner a estudiar psicología, pero sí que se puede leer, sí que se puede, hay libros que pueden ayudarnos o buscar terapias alternativas que nos puedan hacer bien, ¿no? Eso ya depende de cada uno, de lo que a cada uno también le guste o en lo que cada uno crea, ¿no? Eh, y eso, a mí me ha ayudado mucho, este año me ha ayudado mucho a acercarme a conceptos de psicología, me ayudó mucho a conocer, ¿no? Y a entender un poco mejor lo que me está pasando, ¿no? Dentro de lo que me puede llegar a estar pasando dentro de la cabeza, ¿no? De la mente, decir, bueno, vale, ¿por qué pienso de esta manera o por qué puedo llegar a tener estos pensamientos o cómo, por qué mi cerebro funciona de esta manera. Entonces, qué puedo hacer? ¿Qué puedo... ¿Qué pasa cuando tengo estrés? ¿O qué sustancias se liberan cuando tengo estrés? ¿Y cómo puedo contrarrestar eso? ¿De qué manera puedo contrarrestarlo? ¿No? Justamente hace un par de días hablaba con alguien del tema del cortisol, que es es una sustancia que segrega el cerebro, ¿no? Cuando estamos bajo estrés, bajo mucho estrés. Entonces, eso altera el funcionamiento de todos los sistemas, ¿no? Nos pone en alerta. Eh,
Entonces, al estar en estado de alerta constantemente, como que estamos en estado de supervivencia, eh, afecta a todas las funciones, ¿no? Estamos más irritables, estamos más cansados, no pensamos bien, se nos escapan cosas, no sabemos. Es como que el cerebro nos dice, prepárate para pelear, prepárate para luchar, pero ¿contra qué? ¿Contra qué tengo que luchar? Pues no sé contra qué, pero prepárate porque tenemos que luchar. Y al final es algo que es esa sensación vale, tengo que enfrentarme a algo, pero no sé a qué, pero me tengo que preparar. Entonces, estar en estado de alerta constantemente afecta a todos los sistemas, ¿no? de nuestro cuerpo, al funcionamiento de todos los sistemas. Y, y claro, saber cómo contrarrestar cuando tengo mucho estrés, segrego mucho cortisol, cómo contrarresto el cortisol o qué cosas puedo hacer para contrarrestar el cortisol. Entonces, bueno, por ejemplo, deporte, hacer deporte, segregar dopamina, abrazar a tu gato o a tu mascota, compartir tiempo con la familia, hacer cosas que te gusten. Entonces, todos esos procesos los he estudiado porque, bueno, porque yo he decidido estudiar esto, pero son cosas que también se pueden leer, se pueden buscar y se pueden buscar un artículo de alguna revista o un libro que la bioquímica del cerebro y, bueno, y verlo, ¿no? Leerlo a rasgos generales para tener un poco idea de cómo funciona. Y vale, funciona de esta manera, entonces yo, vale, voy a ver qué cosas tengo que hacer yo, qué puedo hacer, qué está en mi mano hacer para contrarrestar estos efectos, ¿no? Es como la vitamina C fortalece el sistema inmunitario. Pues entonces en la época de invierno o de otoño-invierno, cuando los virus están más activos, voy a tomar zumo de naranja o cítrico para tener más vitamina C. Pues esto es lo mismo. Lo que pasa que parece que al hablar de psicología o psiquiatría o de bioquímica del cerebro, pues parece que fueran términos eh, muy difíciles de entender y realmente tampoco es tan difícil de entender. Es buscar información y dar con algo que nos explique de una manera que lo podamos entender, ¿no? Con las palabras que lo podamos entender. Y eso nos ayuda también bastante. No sé, otra de las cosas que también a mí me ha ayudado muchísimo es llevar un control, pero un control prácticamente estricto de mis ciclos menstruales, ¿vale? Que diréis, ¿qué tiene que ver? Pues sí, tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver. Sobre todo, bueno, ya partiendo de la base que em, en cifras la depresión afecta a eh, muchísimas más mujeres que a hombres. Vale, ahora mismo no tengo la cifra, no se me fue de la cabeza la cifra, pero bueno, muchas más mujeres padecen depresión que hombres, ¿vale? Entonces, hay un factor ahí que interviene, ¿vale? Y yo, bueno, por lo menos en mí lo he comprobado que depende del momento en el ciclo que esté, gestiono las cosas de una manera o las gestiono de otras. Y obviamente porque tiene que ver el tema hormonal también, ¿no? Porque todo afecta, o sea, la química. Entonces, también me ha ayudado muchísimo eso, ¿no? De saber, porque claro, yo recuerdo que hace muchos años yo había días que estaba deprimida, que tenía 3, 4 días que estaba deprimida, que no tenía ganas de hacer nada, que solo quería llorar, que estaba muy sensible, que estaba muy irritable.
y que estaba deprimida, ¿vale? Pero realmente cuando empecé a observar mi ciclo y a ver cómo eran esos procesos, ¿no? Me di cuenta de que coincidía que o bien unos días antes de que me viniera la regla o bien días antes o días después de la ovulación era cuando yo decía que estaba deprimida. Entonces realmente no estaba deprimida, ¿vale? Realmente tenía un cambio en mi sentir y en mi actitud o en mi comportamiento porque me estaban afectando las hormonas de la ovulación o de la regla. Entonces, claro, eh, todo afecta, todo afecta. Yo me sentía culpable porque me pasaba 2 o 3 días deprimida y claro, y arrastraba esos 2 o 3 días durante 2 o 3 semanas, ¿vale? Una vez que entiendo esto de, vale, encuentro el patrón en mi ciclo eh, unos días antes de la ovulación o unos días antes de la regla, yo me pongo así o yo me siento de esta manera, no estoy deprimida, ¿vale? No lo arrastro 2 o 3 semanas, o sea, porque luego ya era encadenar un ciclo con otro. Entonces igual me pasaba 4 o 5 meses en ese mismo estado, porque no sabía por qué me estaba pasando esto. Entonces, el no saber por qué te está pasando te genera ansiedad, te genera más depresión, incertidumbre, malestar y es un ciclo, ¿no? Eso es un círculo que vas ahí, entras en la rueda y ruedas y ruedas y ruedas y no sales de ahí. Entonces, eso a mí me ayudó mucho para romper con ese círculo, ¿no? Muchas veces, claro, ahora yo pues digo, ay, qué raro, estoy un poco así, ¿no? Me fijo la fecha, miro, y es que realmente el 99% de las veces que me pasa coincide y es así, ¿vale? Claro, eso también depende de cada una, depende de cada mujer y depende de cada ciclo y depende de todo. Y aunque no tengas la regla, también, o sea, aunque ya no tengas la regla, porque hay mujeres que han pasado la menopausia o que están operadas o todo eso, el ciclo hormonal sigue, o sea, continúa en cierta medida estando presente en la mujer. Entonces, también está bueno, ¿no? De decir, bueno, voy a observarme, voy a apuntar, voy a llevar un diario o un registro de, eh, vale, hoy me he sentido mal y no he tenido ganas de levantarme, hoy me he quedado en la cama porque me he sentido así de esta manera y vale, creo que estoy empezando otra vez con un pico hacia abajo de depresión, ¿no? Eh, Tener registro te va a hacer llevarlo mejor, te va a hacer gestionarlo mejor. Eh, por eso mismo, porque hay cosas que todo nos afecta, todo lo externo nos afecta. Eh, un comentario nos puede afectar a nivel social, ver a una persona que no tienes ganas de ver o no te llevas bien con esa persona te puede afectar, o sea, todo. Entonces, eh, sabiendo que nos puede afectar o que nos afecta, eh, vamos a poder gestionarlo mejor, ¿vale? Eh, es un trabajo con uno mismo. Nadie lo puede hacer por ti, nadie puede hacer eso por ti, lo tienes que hacer tú y ser 100% franca y sincera o sincero y decir, vale, a mí, no sé, cuando miro una película de drama, no puedo, desbordo emocionalmente porque me produce mucha tristeza y no puedo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es un desencadenante, ¿vale? Pues bueno, no mires películas de drama, por ejemplo. O cuando tomo café, los días que tomo café,
no puedo dormir en la noche y al día siguiente tengo mucha ansiedad. Pues no tomes café, ¿vale? Pero claro, o sea, nadie te pueden decir no tomes café, no hagas esto, no hagas lo otro, pero la persona que tiene que hacerlo eres tú. La persona que tiene que decir no voy a tomar café, la persona que se tiene que cuidar, la persona que se quiere que quedar, eres tú. Entonces nadie va a venir a quitarte el café de la mano, ni nadie va a venir a apagarte la tele cuando estés mirando una película. Eres tú, la persona que se tiene que cuidar y querer. Pero es algo que ayuda mucho, ¿no? Conocerse y saber los detonantes y saber qué es lo que te provoca esos estados, ¿no? Ya sea de ansiedad o depresión o qué te puede llevar a eso. Y entonces, trabajar para evitarlo, ¿vale? Eh, por lo menos, bueno, a mí por lo menos me ha ayudado muchísimo. Es lo que sobre todo este año me ha ayudado mucho eso, ¿no? De saber cómo ante, o sea, cómo darme cuenta antes de que llegara, ¿no? A desbordarme o antes de llegar a tener ganas de tirarme por el balcón, ¿qué pasos hay hasta llegar ahí? ¿Vale? Entonces, bueno, evitar o intentar que no pase, que no llegar hasta ahí, porque eso es lo que nos va a permitir, pues, estar estables, ¿no? Y, y bueno, no sé. Mm, creo que hoy en día lo más común o de lo que más se habla no es de la ansiedad. Entonces sí que me gustaría igual quizá enfocar un poquito más el tema, la semana que viene, más específicamente hablar un poco más de la ansiedad, ¿no? De contar qué cosas, eh, qué trucos o qué cosas hacemos que nos sirven o qué desencadenantes podemos identificar, ¿no? Que nos llevan a un estado de ansiedad o a tener un ataque de ansiedad, ¿no? O qué pasos previos a un ataque de ansiedad podemos reconocer, qué síntomas, ¿no? Qué síntomas comunes y no tan comunes, porque realmente la ansiedad tiene muchísimos síntomas y mucha gente no sabe que padece de ansiedad. Simplemente, pues eso, que eh, cree que tiene, no sé, vértigo, por ejemplo, ¿no? Es que tengo vértigo porque me mareo, y no tiene vértigo, tiene ansiedad. Eh, entonces, bueno, como tiene eso, tiene muchísimos síntomas y se refleja de muchas maneras, ¿no? Entonces, hablar un poquito también a cómo reconocer todo eso o qué podemos hacer para, para gestionarlo mejor, qué podemos tener en cuenta, ¿no? Que también creo que es algo que afecta bastante al día a día, ¿no? El padecer ansiedad eh, es bastante limitante. Puede llegar a ser bastante limitante en el día a día, ¿no? En el decir, bueno, tengo que ir a trabajar o estoy teniendo un ataque de ansiedad y estoy trabajando de cara al público, o sea, es un horror. O, o, o tengo que estudiar o me tengo que enfrentar a un examen y me da un ataque de ansiedad y dice, ¿y ahora qué? Entonces, creo que estaría bien, no sé si qué os parece a las que estáis por ahí, si os gustaría, por ejemplo, la semana que viene hablar de eso. Sí,
sí, que parece que se te va a explotar el corazón. Sí. Sí, es que aparte también es que en esos momentos igual te pilla que estás con alguien que sabe lo que te pasa, pero igual no. Entonces, el hecho ya de tener que explicarle a la otra persona qué es lo que te está pasando te genera más